El tema que voy a presentarles hoy es sobre los números enteros. Este tema se les había dejado que ustedes lo estudiaran e hicieran ejercicios, pero algunos ya me han indicado que han tenido un poquito de dificultad y entonces yo decidí enfocar este tema para que ustedes estén mejor enterados cómo resolver la parte de los números enteros, que es muy fundamental por el asunto de las leyes de signos, ya que si esa ley de signos no la dejamos bien aprendida, vamos a tener problemas más adelante. Ya lo indicaba nuestro compañero Marcos, en cualquier momento ustedes pueden activar su micrófono para consultar, para preguntar, porque necesitamos que sea una clase bastante activa. No voy a hablar solamente yo, sino que ustedes me planteen alguna duda de algo que no estén entendiendo muy bien. Entonces, vamos a empezar. Cuando hablamos de números enteros, realmente nosotros pensamos en los números que expresan unidades completas y están formadas por los números naturales y sus negativos. Cuando decimos que expresan números o unidades completas, es porque ustedes con los números enteros pueden expresar, por ejemplo, 8 manzanas, pero están hablando de 8 manzanas completas, no alguna manzana esté fraccionada, ¿verdad? Ustedes dicen 8 cursos, pues están hablando de sus 8 materias de estudio y no fraccionadas. Si hablamos, por ejemplo, de 5 cuadernos, pues estamos hablando de los cuadernos completos. Cuando se dice que están formados por todos los números naturales, sabemos que los números naturales son todos los números que se expresan desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Y sus negativos, que sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Esos son ahora los números enteros, o sea, abarca todos los naturales y sus negativos. Si ustedes han buscado información en otras bibliografías o en algunos tutoriales que ahora pues se tienen ahí a la mano, posiblemente en alguna fuente ustedes hayan encontrado esta definición diciéndoles, son los números positivos y los negativos y el cero. Esta también es una definición de números enteros, pero nosotros preferimos decir que son todos los números naturales con sus correspondientes negativos, porque en los naturales prácticamente nosotros estamos incluyendo el cero. En la recta numérica de los números negativos, los números negativos están a la izquierda y los números positivos están a la derecha del cero. Aquí voy a indicarles algo. Cuando nosotros hablamos de un número entero, no confundamos el puntito que se señala a veces en la recta numérica. Por ejemplo, si yo les dijera, señáleme el número 3, no vayan a indicar con un puntito donde aparece el 3, porque el número 3 es el espacio que abarca desde el 0 hasta donde está el símbolo 3. Y es que aquí vamos a distinguir dos términos. Hay un término número y hay un término numeral. El numeral es el símbolo que nosotros aquí colocamos en la recta numérica y nos está indicando dónde termina el número, dónde está el límite, el extremo de ese número. Así entonces, volviendo al número 3, es el espacio que va desde 0 hasta el numeral 3. O sea, abarca esos 3 espacios que están marcados en la recta numérica. Entonces, repito, del 0 a la derecha, todos los números positivos. Del 0 a la izquierda, todos los números negativos. Es decir, la escala de números enteros empieza desde menos infinito y termina hasta infinito. Les recuerdo que si hay alguna duda, no tengan pena de participar. En cualquier momento ustedes pueden interrumpir y poder plantear sus inquietudes para cualquier duda que vaya surgiendo. Cuando vamos a trabajar con los números enteros, es necesario que los conozcamos. Nosotros necesitamos conocer lo que vamos a trabajar.
Yo he puesto de ejemplo el caso de los alfareros. Ustedes saben quiénes son los alfareros, ¿verdad? Los que fabrican, por ejemplo, las ollas de barro, los jarros, los comales. Estas personas conocen perfectamente el material con que van a trabajar. Ellos saben distinguir cuál es la arcilla ideal para construir un jarro y cuál es la arcilla ideal que sirve para elaborar un comal, porque no usan cualquier arcilla para todos los objetos que ellos hacen. Al igual que ellos, nosotros necesitamos saber las características, las propiedades de los números, ya que si vamos a trabajar con números es necesario que los conozcamos bien. Por eso en esta clase yo les propongo unas propiedades que yo he resumido de los números enteros. Y así, por ejemplo, decíamos, un número representa un espacio en la recta numérica, no un punto, lo que yo les decía anteriormente. Si queremos marcar el número 4 en la recta numérica, pues nosotros vamos a marcar el espacio que va desde 0 hasta el numeral 4. Eso es el número 4. Si ustedes quieren identificar en la recta numérica el número menos 5, ustedes van a marcar el espacio que va desde el 0 hasta el numeral menos 5. O sea, el número representa un espacio en la recta numérica. Cuando nosotros identificamos el número con un espacio, no nos va a costar interpretar las operaciones. Este espacio es una distancia entre dos puntos. Ustedes pueden darse cuenta cuando yo les decía, identifiquemos el número 4 en la recta numérica. Entonces, en este caso, pues, va el espacio desde el número 0 o desde el punto donde está 0 hasta el punto donde está el numeral 4. Todo ese espacio es lo que representa el número 4 y es una distancia entre 0 y el numeral 4. Si es una distancia, pues no lleva signo. O sea, es la cantidad que indica la distancia no va a llevar signo. Porque si ustedes recuerdan, en una clase decíamos, ¿saben ustedes cuál es la distancia entre San Marcos y Quetzaltenango? Y decíamos, son 50 kilómetros, ¿verdad? De San Marcos a Quetzaltenango. Y ahora, ¿y de Quetzaltenango a San Marcos? Pues los mismos 50 kilómetros. No vamos a decir menos 50 porque va en sentido contrario, porque si es una distancia, la vamos a identificar sin signo. Pues este espacio es una distancia entre dos puntos, lo ven ustedes ahí en su pantalla, y limita la cantidad del número, y por lo mismo no lleva signo, y le llamamos valor absoluto. Así, el valor absoluto de 6 es 6, es su cantidad, y el valor absoluto de menos 15 es 15. ¿Qué quiere decir valor absoluto de un número? Es el mismo número, pero quitándole el signo. El valor absoluto se escribe mediante un símbolo que son dos líneas verticales. Ahí lo pueden ver ustedes en su pantalla. El símbolo de valor absoluto es dos rayitas verticales. Y el número del cual vamos a indicar su valor absoluto lo escribimos dentro de esas dos líneas. Así ven ustedes, el número menos 2 encerrado entre esas dos líneas quiere decir el valor absoluto de menos 2. Y a la derecha dice ¿cuánto es? 2. ¿No? ¿Estaremos claros con lo de valor absoluto? Esto nos va a servir para muchas definiciones que tenemos en esta misma clase. Tenemos que tener muy claro qué es el valor absoluto de un número. Bueno, yo no sé si se conectaron los demás, porque al principio solo identificaba a Jennifer, a Martita, no sé si está por ahí Dulcita, Brian, Michael, José Miguel, ¿estarán presentes ya? Bueno, espero que haya quedado claro qué es el valor absoluto de un número, porque nos va a servir en las próximas definiciones. Sigamos con las propiedades de los números. Una segunda propiedad dice, un número negativo es menor que 0. Vean bien eso, cualquier número negativo es menor que 0. Y un positivo es mayor que 0. Por lo tanto, un número positivo es mayor que un número negativo. Detengámonos un momentito acá. ¿Cómo interpretamos un número negativo?
Miren, si usted tiene su poder, ¿sí? ¿Alguien va a participar? Por el signo negativo, o sea, el signo menos. Sí, ahora, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? Dice, por ejemplo, usted tiene en su poder 5 quetzales. Entonces, ¿cuánto tiene? 5. Pero usted los gasta, ¿cuánto le queda? 0, ¿verdad? Y le preguntan, ¿cuánto dinero tiene? 0. Pero usted necesita comprar algo más y ya no tiene dinero. Le presta a un compañero y un compañero le presta a usted 10 quetzales. Y gasta esos 10. ¿Cuánto tiene ahora? Tiene menos 10. Porque no solo no tiene nada en efectivo, sino que además tiene una deuda y esa deuda la representamos con un signo negativo, ¿verdad? Les decía, cuando usted tenía 5 quetzales ahí, usted tiene 5, pero si los gasta ya no tiene nada, tiene 0. Pero si necesita comprar algo más y pide prestado, le dan 10 y usted los gasta, ahora no solo no tiene nada, sino que tiene una deuda, entonces tiene menos 10. Por eso, todo número negativo es menor que 0, porque es mejor no tener nada que tener una deuda, ¿verdad? ¿Sí? Y es mejor tener 5 que no tener nada, ¿no? Por eso, un número positivo es mayor que 0 y un número negativo siempre es menor que 0. Bien, sigamos, porque creo que esto está bastante entendible. Propiedades de los números enteros. De dos números positivos, el mayor es el que tiene mayor valor absoluto. Y así, por ejemplo, decimos que el 23 es mayor que el 27. Los dos son positivos, pero como 23 tiene mayor valor absoluto que el 17, entonces el 23 es mayor que 17. En la siguiente propiedad, de dos números negativos, el mayor es el que tiene menor valor absoluto. Fíjense, por ejemplo, menos 51 es mayor que menos 78. No sé si les causa duda eso. Menos 51 es mayor que menos 78. ¿Por qué es mayor? Dirán ustedes, si 51 es menor que 78. Pero en el lado negativo, menos 51 resulta ser mayor que menos 78. Porque usted naturalmente va a preferir tener una deuda de 51 que una deuda de 78. Porque si usted tiene una deuda de 78, debe más, o sea, tiene mucho menos. Por eso, menos 78 resulta ser menor que menos 51. Y por eso ahí está escrito que menos 51 es mayor que menos 78. ¿Alguien va a participar? Escuché por ahí una intención de querer participar. No, porque si ¿No? Vamos a continuar entonces. Repito, pues, si tenemos dos números negativos, para identificar cuál es mayor y cuál es menor, decimos el que tiene menor valor absoluto en negativo es mayor. En cambio, en los positivos era diferente. En los positivos, el que tiene mayor valor absoluto es el número mayor. Otra propiedad. Todo número entero tiene un opuesto o simétrico. Dos números son opuestos o simétricos si tienen el mismo valor absoluto, pero diferente signo. Por ejemplo, si usted tiene 15 y menos 15, los dos tienen el mismo valor absoluto, pero uno es positivo y otro es negativo, pues estos números son opuestos o simétricos. Oiga, en alguna bibliografía ustedes pueden encontrar que estos números se les llama inverso aditivo. Y tiene razón, ese término es aceptable, solo que yo prefiero dejar el término inverso específicamente para el aspecto de la multiplicación. Así no nos vamos a confundir. Entonces aquí veamos solamente, dos números son opuestos o simétricos. Si ustedes encuentran alguna información bibliográfica, no, esos son inverso aditivo, también es aceptable, pero se prefiere llamarles inversos aditivos
o simplemente inverso en cuando es una multiplicación. Aquí le vamos a llamar simétricos u opuestos. En este caso, dice, dos números son opuestos si al sumarlos nos dan 0. Aunque eso lo vamos a ver un poquito adelante porque vamos a hablar de la suma. Si sumamos dos números opuestos nos va a dar 0. Pero aquí por eso de la definición les digo, dos números tienen el mismo valor absoluto, pero tienen diferentes signos, esos son opuestos. Si yo les pregunto, ¿cuál es el opuesto de 40? Pues ustedes me van a responder, menos 40. ¿Y cuál es el opuesto de menos 26? El opuesto es más 26. Bueno, con esto creo yo ya hemos conocido nuestros números con los que vamos a trabajar. Cuando yo les hablaba de que qué número es mayor, qué número es menor, porque muchas veces nosotros necesitamos ordenar los números. A veces necesitamos ordenar los números. Y por eso les presento ahí este tema, ordenación de números enteros. ¿En qué consiste ordenar? Porque muchas veces hay ejercicios, yo creo que en su libro tienen ustedes ejercicios así. Se les presenta una serie de números que están desordenados y se les pide ordenarlos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Cuando se dice ordénalos, empezando por el menor y siguiendo por los que le siguen y le siguen cada vez mayor, se dice en forma ascendente porque su valor va subiendo. Ascender es sinónimo de subir. Y cuando se ordenan empezando desde el mayor hacia el menor, se va bajando y por lo tanto se les dice en forma descendente porque descender significa bajar. Ahí tenemos un ejemplo. Se da una serie de varios números en los cuales tenemos, por ejemplo, el 31, menos 86, menos 11, 17, 0. Ustedes pueden leer ahí todos, ¿verdad? Sí alcanzan a leerlos. Bueno, ¿se dan cuenta? Esos números no están ordenados. Ahora se pide que los ordenen en forma ascendente. Miren cómo queda ordenado abajo. Que entre los negativos, que son los menores, el más pequeño es el que tiene mayor valor absoluto, porque es el que se aleja más del 0 por el lado izquierdo. Así tendríamos que menos 86, vean, dice, es menor que menos 20, menos 20 es menor que menos 11, menos 11 es menor que 0, 0 es menor que 9, 9 menor que 17, 17 menor que 31 y 31 menor que 62. La respuesta puede quedar así con ese símbolo de menor, pero si ustedes quieren, ordenado solamente llevaría una coma entre cada número y pueden dejarlo sin el signo de menor que, porque se está diciendo ordenado en forma ascendente. Y en forma descendente empezaría por el número más grande, el número mayor. En este caso, empezaríamos desde 62, le sigue el que le sigue menor, es mayor que 31, 31 es mayor que 17, 17 es mayor que 9, 9 es mayor que 0, 0 mayor que menos 11, menos 11 mayor que menos 20 y menos 20 mayor que menos 86. Así habríamos dejado ordenado desde mayor a menor. En esta parte pues se trata de ordenar series numéricas que no estén ordenadas. Y usted tiene que actuar así, buscando, si es en forma ascendente, usted busca el menor de todos, y luego el que le sigue y el que le sigue. Vamos a pasar a lo siguiente. Recuerden que si hay marcando alguna duda, interrumpa, no tenga pena, pregunte. Porque ahora nos toca trabajar las operaciones básicas con los números enteros. ¿Qué operaciones se nos proponen por ahora? Tenemos la adición, la sustracción, la multiplicación, división, potenciación y radicación. Pues yo preparé aquí un poquito de información para cada una de estas operaciones. No sé si voy a tener el tiempo suficiente para explicarlo, pero con ayuda de ustedes creo que sí lo podemos realizar. Ayuda en el sentido de que pregunten cuando algo no haya quedado muy claro. Y así yo sé si ha quedado aclarado algo, pues ahí nada más lo dejamos. Miren, empecemos con la adición. Empecemos con algo muy sencillo. Todos sabemos que 3 más 2
Pues es 5, ¿no? Eso nadie lo va a dudar. Ahora, yo se los presento ahí en una forma gráfica, porque por eso es que utilizamos la recta numérica. ¿Cómo se realiza una suma en forma gráfica? Tenemos nuestra recta numérica, que en este caso viene la flecha hacia el lado izquierdo, indica que es infinita. Pasa por menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y también sigue la flecha por el otro lado, porque se proyecta hasta el infinito. Si yo quiero sumar 3 y 2, los dos números son positivos, entonces para sumar yo coloco en forma gráfica una flecha que me indica el espacio que ocupa el sumando 3. Ya la observaron, ahí tengo una flecha que va del 0 al 3, ese es el número 3, ese es su espacio. Y donde termina el espacio del primer número, voy a ubicar el espacio del segundo sumando. Entonces, ahí donde terminó el espacio de 3, empiezo el espacio de 2, que lógicamente va a correr dos unidades, y me llevó hasta 5. Cuando nosotros sumamos así, cuando nosotros sumamos en esta forma, diríamos, ¿cuál es el resultado? El vector o flecha que quedó marcado desde el origen o el inicio o la cola, si queremos llamarle así, del primer sumando hasta la flecha del segundo. Y si se dan cuenta, con una sola flecha que va desde el origen del primero hasta el final del segundo, tenemos una flecha que abarca el espacio de 5. La flecha indica el sentido que lleva, por eso nuestro resultado queda positivo, porque va del 0 a la derecha. Tenemos después, en forma gráfica, la misma suma, solo que en lugar de ubicar antes el 3, hemos ubicado antes el 2 y después el espacio del 3. Vean, el resultado es el mismo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted suma 3 más 2, es lo mismo que sumar 2 más 3. Y esto le recordará a usted algo que se ha platicado, se llama propiedad conmutativa. Porque en la suma dice, no importa cómo coloque usted los sumandos, su resultado siempre va a ser igual. Eso se llama propiedad conmutativa y está demostrada aquí. Profe, creo que tiene apagado su micrófono porque yo no le oigo. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucha? Lo escuchamos, profe. Gracias. Bueno, entonces se dieron cuenta que ahí lo hicimos con dos números negativos. Como va para la izquierda, tenemos menos 2, donde termina el espacio de menos 2 y el espacio de menos 3. Recuerden, el resultado es la flecha que indica, el espacio de la flecha que va desde el origen del primer sumando hasta la flecha del último sumando. Y ahí nos queda entonces, el resultado es menos 5. ¿Por qué? Porque va del 0 hacia la izquierda. Quiere decir que cuando usted suma menos 2 y menos 3, su resultado es menos 5. Y luego pasamos a la otra gráfica, porque ahora se trata de sumar 4 y menos 3. Se fijaron que los ejemplos anteriores, primero sumé dos números positivos. En el tercer ejemplo teníamos la suma de dos negativos. Ahora estoy sumando un positivo y un negativo. Tomo el primer sumando, que es más 4, y va desde el 0 hasta el 4, porque es positivo, va por el lado derecho. Pero como el otro sumando es negativo, donde termina el espacio del primero, se inicia el segundo, pero respeta su signo y va hacia la izquierda. Solamente que ahí, si ustedes se dan cuenta,
se abarca los 3 espacios del número 3. ¿Dónde terminó su flecha? En 1. Entonces, ¿cuál es el resultado? La flecha que va desde el origen del primero hasta la flecha del segundo. Vean la flechita que está abajo, el resultado es 1. Cuando usted está sumando 4 y menos 3, su resultado es 1. Con base en estas demostraciones, ahora vamos a deducir nuestras reglas prácticas para sumar. Reglas generales de la adición. Para obtener la suma de dos números de igual signo, se suman sus valores absolutos. Por eso les insistía en las características o propiedades de los números. Teníamos que saber bien qué es el valor absoluto, porque ahora nos está sirviendo. Para obtener la suma de dos números de igual signo, de que se suman sus valores absolutos y a esta suma se le coloca el mismo signo de los sumandos. Tenemos acá un ejemplo. Hallar la suma de 17 y 22. ¿Qué es 17 más 22? Dice, el valor absoluto de 17 más el valor absoluto de 22. Pero como los valores absolutos ahí vuelven a quedar 17 y 22, de manera que cuando usted suma 17 y 22, tiene 39. Hallar la suma de menos 15 y menos 28. Miren, pues, ¿cómo se trabajaría ahí? Al número menos 15, usted le suma menos 28. Ahí estoy utilizando un paréntesis para no juntar el signo de la operación suma con el signo del número sumando. Entonces, como los dos son negativos, mi resultado va a ser negativo. Observen ahí después del signo igual, tiene el signo negativo, luego se abre una llave y entre las llaves aparece el valor absoluto de menos 15 más el valor absoluto de menos 28. Estoy sumando el valor absoluto de los dos, 15 y 28. Me da 43 los valores absolutos, pero como tengo un signo negativo desde el principio, ese signo se le atribuye. Profe, o sea que el signo menos ya no vale. Recuerde que dijimos en el valor absoluto, ¿qué es el valor absoluto de un número? Es el mismo número, pero sin signo. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí estamos sumando, repitamos esto, estamos sumando menos 15 y menos 28. Significa que a menos 15 hay que sumarle menos 28. Mire cómo está escrito con su paréntesis. 15, menos 15 más paréntesis menos 28. Como los dos sumandos son negativos, el resultado es negativo y por eso aparece el signo negativo después del signo igual, antes de la llave. ¿Y qué es lo que voy a sumar entre las llaves? Los valores absolutos de los sumandos. Valor absoluto de menos 15, 15. Valor absoluto de menos 28, 28. Si usted suma esos dos valores absolutos, le da 43. Pero como está sumando dos números negativos, a esta suma se le pone el mismo signo de los sumandos. Por lo tanto, quedó en negativo. En otra forma, tal vez así me lo entiende más sencillo. Dice, si usted suma dos números positivos, el resultado es positivo. Si usted suma dos números negativos, el resultado es negativo. Siguiente regla. Para obtener la suma de dos números de diferente signo, se establece la diferencia de los valores absolutos de los sumandos. Quiere decir que aquí vamos a restar los valores absolutos. Y a la diferencia se le pone el signo del sumando de mayor valor absoluto. El ejemplo nos va a ayudar a aclarar esto. Dice, hallar la suma de 20 y menos 33. Entonces, igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, dice, a 20 le voy a sumar, entre paréntesis, menos 33. ¿Cuál de los dos tiene mayor valor absoluto?
¿El 20 o el menos 33? ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿Alguien responde? ¿Cuál de los dos números tiene mayor valor absoluto? Martita, le vi ahí la idea de que había hecho 33, pero como tiene su micrófono apagado, no se le escuchó. Efectivamente, 33 tiene mayor valor absoluto. ¿Por qué tiene mayor valor absoluto? Porque ocuparía mayor espacio en la recta numérica. Y si ese valor absoluto es mayor, nos preguntamos, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene? El número que tiene mayor valor absoluto, el de 33, ¿qué signo tiene? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Qué signo tiene? Tiene positivo. No, Dulcita, tiene signo negativo, porque el sumando original es menos 33. Su signo es negativo. Y por ser de signo negativo, el sumando, por ser de signo negativo, el sumando de mayor valor absoluto, es que el resultado va a quedar negativo. ¿Verdad? Ah, o sea que si el número que tiene mayor valor absoluto, si tiene un signo positivo, termina siendo negativo. No, la suma terminaría positiva. Ah, El resultado de la suma, ¿qué signo va a tener? Va a tener el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. Empecemos aquí con algo. Dice acá, hallar la suma de 20 y menos 33. ¿Cuáles son los sumandos? Pues son 20 y menos 33. Los números que se suman se llaman sumandos. Uno es positivo y el otro negativo. ¿Ok? ¿Cuál de los dos tiene mayor valor absoluto? 33. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces la suma va a quedar negativa. El resultado va a ser negativo. ¿Y cómo se obtiene el resultado? Restando. A 33 le restamos 20, nos da 13, y su resultado final es menos 13 porque el sumando de mayor valor absoluto es negativo. ¿A qué obedece esto? A la gráfica que hicimos anteriormente. ¿Se recuerdan que cuando graficamos la suma de un positivo y un negativo, el positivo grafica hacia la derecha y el negativo grafica hacia la izquierda? ¿Qué significa? Le está restando su valor. Está restando el espacio del otro. Entonces, ya para resumir esta segunda regla, si usted va a sumar dos números que tienen diferentes signos, un positivo y un negativo, usted toda la vida tiene que restar los valores absolutos. Mira cuál es el de mayor valor absoluto, le resta el otro que tiene menor valor absoluto. ¿Cuánto le dio la diferencia? Anótela. Luego averigüe cuál de los dos tenía mayor valor absoluto, tal número. ¿Qué signo tenía? Si tenía signo negativo, su resultado es negativo. Si tenía signo positivo, su resultado es positivo. ¿Estamos claros en esto? Profe, Sí, Dulcita. entonces si son del mismo signo, se suma y se pone El mismo signo. común. Sí, así es. Y si son de distintos signos, se tiene que restar y se Se pone el tienen que signo restar y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. Posiblemente si ustedes buscan algún otro libro, a veces tienen unos conceptos distintos. Quieren decir lo mismo, pero a veces lo expresan con palabras que confunden un poquito. Yo he visto algunos libros donde dice, para sumar dos números de diferentes signos, dice, se restan sus valores absolutos y se le pone el signo del mayor. Pero recuerden que el mayor siempre es el positivo. Entonces, por eso estaría mal dicho. Dice, para sumar dos números de diferentes signos, se restan sus valores absolutos. Usted mira quién tiene mayor valor absoluto, lo pone antes, le resta al segundo. ¿Y cuánto le dio la diferencia? Anótela. Mire quién tenía signo negativo. Si es el mayor, el resultado queda negativo. Si el que tenía signo negativo es menor, entonces el resultado queda positivo, porque siempre se va a respetar el signo del que tiene mayor valor absoluto. o sea que si la operación, el
suponiendo menos 33 tuviera mayor valor absoluto, entonces el resultado va a ser menos el resultado que sobre. Perdón, Martita, no mucho le entendí eso. Si el Es 33, que si es menos 33, entonces si los sumamos con otro número, o por sí, ejemplo hay más 13, más 20, que es el 30 ejemplo. más 20, entonces el resultado sería menos 13. Menos 13. ¿Por qué? Porque el negativo tiene mayor valor absoluto, entonces en la gráfica se iría más a la izquierda. Y el otro, positivo, lo regresa, pero ya no alcanzó a llegar al cero, se quedó en el lado izquierdo, ¿verdad? Eso significa su valor absoluto, que su espacio es mayor. Si el de mayor valor absoluto es negativo, la suma se va para la izquierda. Y por eso queda en negativo. Pero si el de mayor valor absoluto es positivo, la suma se va para la derecha, porque tiene mayor espacio hacia la derecha. No sé si así hemos entendido mejor, Dulcita. Sí, profe, entonces, o sea que si, digamos, tengo menos 2 más 8, daría Más 6. más 6, porque Sí, el porque el mayor valor mayor, absoluto es más 8. ajá, el de mayor valor absoluto es positivo. Ah, sí, profe, entonces sí. Espero que así sea. Pues. Ahora vamos a continuar, porque ya tenemos ahora nuestra siguiente operación, que es la sustracción. Sustracción o resta, ¿verdad? ¿Qué significa la operación sustracción? Buscar la diferencia entre dos números. Entonces, vamos de una vez con un ejemplo. Dice, hallar el resultado de 5 menos 3. Usted sabe ya que 5 menos 3 es 2, ¿verdad? Eso nadie lo duda. Pero ahora miremoslo en forma gráfica. ¿Cómo se hace la resta? Recuerden que en la operación sustracción o resta, el primer número se llama minuendo. El segundo número, sustraendo. Y el resultado se le llama diferencia. Pero en la resta nosotros no podemos cambiar el orden de minuendo y sustraendo, porque la resta no es conmutativa, como fue en la suma. Usted puede cambiar el orden de los sumandos, pero en la resta usted no puede cambiar ese orden. El minuendo no puede pasar a ser sustraendo, ni el sustraendo puede pasar a ser minuendo. Entonces, ahí sí queda en una forma fija. Quiere decir que el minuendo es el primer número que usted grafica en la recta numérica. Tenemos el 5. Usted empieza en el 0 y marca la flecha que llegó hasta el 5. ¿De acuerdo? Y el segundo número es 3. Pero como lo vamos a restar, el 3 es positivo, ¿verdad? Porque estamos restándole un positivo. Pero si nosotros lo graficáramos para la derecha, estaría sumando. Y como en la recta numérica solo tenemos dos opciones, o es para la derecha o es para la izquierda, entonces en este caso, para restar un negativo, perdón, para restar un número positivo, tenemos que graficarlo con dirección hacia la izquierda. Por eso, donde terminó el espacio de 5, usted empieza el espacio de 3, pero hacia la izquierda. Le da sus 3 espacios correspondientes, sus 3 unidades, y se da cuenta que la flecha llegó hasta donde está el numeral 2. Por lo tanto, su resultado va de 0 a 2. Y eso lo habíamos dicho al principio. ¿Cuánto es 5 menos 3? Pues es 2, ¿verdad? ¿Entendimos esa primera gráfica? Solo han estado participando las señoritas. ¿Será que no están conectados los jovenazos? ¿No está por ahí Michael? ¿José Miguel? Brian, no han participado nada. Bien, pasemos a la siguiente gráfica. Dice, hallar la diferencia de 3 y menos 2. ¿Cómo se escribiría? 3 menos, y entre paréntesis, menos 2. 3 menos, menos 2. Ahora, ¿cómo se va a graficar esto? El primer número minuendo es positivo, 3. Entonces, su gráfica va del 0 al 3. El segundo número sustrayendo es negativo. Si lo grafico para la izquierda, lo estaría sumando. Pero como mi intención es restar, por eso es que lo hago
para la derecha, porque ya saben que solamente hay dos opciones. Entonces, cuando usted va a restar un número positivo, lo grafica para la izquierda, el sustraendo, ¿verdad? Pero cuando va a restar un negativo, lo tiene que hacer hacia la derecha, porque si no sería una suma, si lo haría conforme a su signo. Entonces ahora, si a 3 usted le resta menos 2, le queda más 5. Y es donde muchos empiezan a dudar. ¿Cómo va a ser posible que al 3 yo le reste un número y quede más grande? Muchos ahí es donde entran en duda. Incluso algunos profesores han tenido ese inconveniente. Dicen, no, yo no entiendo eso, mejor pasemos a otro tema. ¿Por qué? Si a 3 le resto menos 2, ¿por qué queda más 5? ¿Hay en la vida casos donde a una cosa le quito algo y queda más grande? Por supuesto que sí, y eso es lo que a veces no queremos entender. Ustedes conocen un pozo. Sí conocemos un pozo, ¿no? Si al pozo usted le quita algo en el fondo, ¿qué pasa? Se hace más grande. Y eso es lo que pasa con los números enteros. Si a un número entero usted le resta un negativo, el número queda más grande. Y no se vaya a extrañar de eso, no vaya a dudar. Esa es la forma correcta. Por eso yo les incluí las gráficas, para que ustedes las analicen y vean cómo es el manejo de estos números. Entonces, a 3 yo le resto menos 2, curiosamente, queda igual a 5. Por eso ahora les presento aquí la regla general de la sustracción. Para hallar la diferencia de dos números, dice, se adiciona, o sea, se suma, ¿verdad? Al minuendo el opuesto del sustraendo. Eso es ya en una forma práctica. Pero a mí sí me interesaba demostrarles las gráficas para que ustedes entiendan cuál es el origen de esas reglas. Simbólicamente, si al número A yo le resto el número B, quiere decir A más menos B. Porque así es la regla. Para restar dos números enteros, se le suma al minuendo el opuesto del sustraendo. Recordemos que es el opuesto de un número, es el mismo número, pero con otro signo. El opuesto de un número es el mismo número, pero con signo distinto. Por eso, si al número A le vamos a restar el número B, significa que al número A yo le voy a sumar el número menos B, le voy a sumar su opuesto. Y aquí están los ejemplos. Vean, 25 menos 15, pues es 25 más menos 15. ¿Qué hago para sumar dos números de diferentes signos? Se restan sus valores absolutos, se le pone el signo del que tiene mayor valor absoluto y da más 10. Pero ustedes ya saben que 25 menos 15 es 10 y ahí está hecho conforme a esta regla. Otro ejemplo, menos 31 menos más 28 sería, pero yo escribí ahí solo 28 porque ahí se entiende que es positivo. Entonces queda menos 31 más menos 28, porque se le suma su opuesto. ¿Y qué nos quedó? Una suma de dos números de igual signo. Entonces ya lo trabajamos como una suma, sumamos sus valores absolutos, 31 y 28, 59. Como los dos sumando son negativos, nos queda negativo. Tercer ejemplo, 44 menos menos 12 significa que a 44, que es el minuendo, se copia igual con su mismo signo. En lugar de restar, vamos a sumar, pero ya no se le sumaría menos 12, sino más 12, porque se le suma su opuesto. Y así nos queda 44 más 12, que es una suma de dos números de igual signo. Se suman sus valores absolutos y quedan con el mismo signo positivo. Y así nos da el resultado 56. Un último ejemplo. Tenemos el número menos 11 y le voy a restar menos 42. Observen ahí que menos 11, que es el minuendo, sigue siendo menos 11. Lo he escrito entre paréntesis. Y le voy a sumar el opuesto de menos 42, que es más 42. ¿Qué me quedó entonces? Una suma de dos números de distinto signo.
Estoy sumando un número positivo y uno negativo. ¿Qué hago? Resto sus valores absolutos, me da 31 en valor absoluto. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? El 42. ¿Qué signo tiene? Positivo, entonces mi resultado es positivo. Ya se fijaron entonces que la resta se vuelve una suma. Porque copiamos el minuendo, convertimos la resta en una suma y únicamente le cambiamos el signo al sustraendo. Yo quiero detenerme un momentito aquí para que me digan si hemos entendido estas reglas de suma y resta. Martita me dice que sí, solamente con las señas. Hola, Dulcita, ¿sí se entiende? Sí, profe, pero Muy en bien. la suma, digo, en la resta, se tiene que cambiar solo se tiene que cambiar el El signo del sustraendo del y también, sustraendo. Ya de y ahí, también la operación, ¿verdad? Se cambia la resta por suma. ah, Toda resta pasa a ser una suma, pero con la condición de que se le cambie el signo al sustraendo. Así lo vamos a aprender porque así lo vamos a ver en álgebra. Si lo entendemos así desde ahorita, en álgebra no nos va a costar. ¿No? Porque a muchos en álgebra lo que pasa es dice, ay, yo todo iba bonito, en aritmética lo entendía bien, pero media vez comencé álgebra. ¿Qué pasó? Porque no entendió bien las reglas de las operaciones en aritmética. En álgebra lo fundamental es tener las reglas bien claras. Bueno, seguimos ahora con la multiplicación. Y yo quisiera preguntar, no sé si Marcos me está escuchando, ¿a qué hora terminará nuestro tiempo, Marquito? ¿Tiene todavía tiempo, profe? Ah, muy Yo bien. le puse 2 horas y media. Ah, qué bien. Gracias. Bueno, entonces ahora estamos con la multiplicación. A este nivel, usted en primero básico no viene a aprender a multiplicar. Usted ya sabe multiplicar. Solamente vamos a recordarle algunas cositas y tal vez enfatizarle ahora en la ley de signos. ¿Por qué? Ahora usted tiene que multiplicar algunas veces números que tienen diferentes signos. Entonces, lo fundamental aquí es conocer la ley de signos. La multiplicación es una adición abreviada en la que todos sus sumandos son iguales. Por ejemplo, si usted va a sumar 4 más 4 más 4 más 4 más 4, usted diría, ahí tengo 5 veces 4. Y se dice 5 multiplicado por 4. Pero en la aritmética, para mayor facilidad, en lugar de estar diciendo todo ese palabrerío, solamente se dice 5 por 4. ¿Eso quiere decir? Entonces, los números que se multiplican acá se llaman factores. No se vayan a olvidar de esto, por favor. Los números que se multiplican les llamamos factores. En algunos casos decimos multiplicando, multiplicador, pero como la multiplicación sí tiene propiedad conmutativa, entonces se pueden cambiar las posiciones. Entonces, para evitar confusiones, mejor llamémosle a los dos factores. Los números que se multiplican se llaman factores. Y el resultado de la multiplicación le llamamos producto. Regla de la multiplicación. El producto de dos números de igual signo es positivo. Y aquí es donde quiero que por favor presten mucha atención porque podían confundir un poquito esta ley de signos con el procedimiento de la suma. Miren, en primera instancia, aquí tenemos un ejemplo. 15 y 20, los dos están entre paréntesis. ¿Eso qué indica? Multiplicación. Cuando usted tiene dos paréntesis seguidos, eso significa multiplicación. Entonces, 15 por 20 nos da 300. Los dos son positivos, los dos factores son positivos, el producto también es positivo. Ahora miren, menos 48 multiplicado por menos 25 da 1200. Miren que aquí los dos factores son negativos, pero el producto es positivo. Aquí hay una diferencia con lo que acabamos de ver de la suma, porque en la suma usted tenía dos números negativos, al sumarlos el resultado es negativo. Pero aquí en la multiplicación, usted tiene dos números negativos y los multiplica, su producto queda positivo.
¿Vamos a distinguir bien esta diferencia? ¿No nos va a confundir esto? La segunda regla dice, el producto de dos números de diferentes signos es negativo. Ejemplos. Yo multiplico 12 por menos 8 y me da menos 96. Fíjese usted que aquí no necesita de ver quién tiene mayor valor absoluto. Porque si hiciéramos valer o hiciéramos caso de esa regla en la suma, de que se le va a dar el signo del que tiene mayor valor absoluto, nos quedaría positivo, porque el 12 es de mayor valor absoluto y es positivo. Pero en la multiplicación, la regla dice, usted tiene dos números, son de diferentes signos, multiplíquelos, automáticamente le da negativo. No tiene que ver usted quién tiene mayor valor absoluto, quién tiene menor valor absoluto. ¿Sí se logra distinguir esta regla de la multiplicación con relación a lo que estaría en la suma? Repito, si usted tiene dos números de diferentes signos y los multiplica, siempre le va a dar negativo, sin importar cuál de ellos, cuál de los factores tiene mayor valor absoluto. Eso no vale, eso no cuenta. Solamente se preocupa usted de ver cómo son los factores, qué signos tienen, signos distintos, muy bien, le vas a salir negativo y multiplica los valores absolutos y eso es todo. ¿Verdad que la multiplicación está fácil? El último ejemplo que presento ahí dice menos 36 multiplicado por 12. Ahí sí, el que tiene mayor valor absoluto es negativo, pero eso no cuenta. El resultado va a ser negativo. Menos 36 por 12 es igual a menos 432. O sea que si el resultado es, o sea, si el número es negativo y tiene el valor absoluto, el resultado va a ser negativo. ¿Y si Sí, es positivo? Sí, porque yo le dije, al multiplicar usted necesita dos números, ¿cierto? Dos factores. Si un factor es negativo y el otro es positivo, automáticamente su producto va a ser negativo, sin importar quién tiene mayor valor absoluto, ¿verdad? No es como la suma. Profe, ¿Sí? entonces se aplica de que si son del mismo signo siempre va a ser positivo y si son de distinto, Ajá. como más y Así menos, es. por más, Sí. es negativo. En forma resumida es así como usted lo dijo. Si son de igual signo, sale positivo. Aunque los dos sean negativos, su producto es positivo. ¿Verdad? Cuando usted multiplica dos positivos, sale positivo. Si usted multiplica dos negativos, sale positivo. Pero cuando multiplica un positivo y un negativo, siempre va a salir negativo. ¿Hoy sí? Aquí vamos a resumir algunas propiedades de la adición y la multiplicación. Y tenemos propiedades conmutativas. El orden de los sumandos no altera la suma. Si usted tiene A más B, es lo mismo que decir B más A. Y no se extrañe que le ponga A y que le ponga B. En matemática, cuando nosotros hablamos de letras, estamos generalizando términos. Aquí le estoy diciendo dos números cualesquiera, cuando digo A más B. Entonces, un primer número más un segundo es igual que el segundo más el primero. Usted le cambia el orden y la suma total siempre es la misma. En la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Si usted dice A por B, es lo mismo que B por A. Pero esas propiedades no las tiene usted en la resta ni en la división. Por eso se habla solamente de suma y multiplicación. Propiedad asociativa. Mire, para la propiedad asociativa, se necesita que tengamos mínimo 3 números. Entonces, un número A, un número B y un número C. ¿Usted quiere sumar esos 3 números? Tenemos aquí la primera regla, dice A más, y entre paréntesis, B más C. ¿Qué significa el paréntesis? Que usted primero va a sumar B y C, y al resultado le suma A. Eso quiere decir, eso ayuda, o eso implica el paréntesis. Le dice en qué orden va usted a realizar la suma.
Aquí le está diciendo que primero sume B con C y después le suma A. Pero el resultado va a ser lo mismo que si usted primero suma A con C y después le suma B. Mire que ahí está haciendo en un distinto orden. Pero como ya no solo son dos números, sino que son tres, se habla de propiedad asociativa porque usted lo que incluyó entre paréntesis se dice lo está agrupando o asociando. Por eso se llama propiedad asociativa. Con la multiplicación nos pasa lo mismo. En el caso de la multiplicación, si tenemos A multiplicado por el producto de B y C. Les dije el producto de B y C porque si les digo A multiplicado por BC, me van a decir ¿a quién? Bueno, alguien se sonrió y está bien, entonces sí me entendió la broma. Entonces dice A multiplicado por el producto de B por C. ¿Qué significa? Que primero multiplica usted B y C y el resultado lo multiplica por A. Pero si usted primero multiplica A y C y después lo multiplica por B, su resultado es igual. Y eso es lo que se llama propiedad asociativa. Y estas propiedades son muy valiosas, muy importantes, porque de estas propiedades, en estas propiedades se fundamentan muchas reglas que se utilizan en álgebra. Por eso no las vayamos a descuidar, tenemos que trabajarlas. Propiedades de la adición y la multiplicación. Una última propiedad aquí sería la propiedad distributiva. El producto tiene propiedad distributiva con relación a la suma. ¿Qué quiere decir? Que aquí se asocian, se unen las dos operaciones, la multiplicación y la suma. ¿Por qué? Porque tenemos A y luego tiene un paréntesis. Recuerden que si después de la A va al paréntesis, indica que A multiplica lo que está entre paréntesis. ¿Y qué tengo entre paréntesis? La suma de B y C. A, o sea que A multiplica una suma de B más C. Y eso es igual a multiplicar A por B y sumarle A por C. Les trato de explicar aquí con un procedimiento numérico. Veamos, usted tiene 5 multiplicando la suma de 8 más 24. Quiere decir que usted multiplica 5 por 8 y luego le suma 5 por 24. Y 5 por 8 es 40 y 5 por 24 es 120. Y 40 más 120 le dio 160. Pero si usted antes hace la suma, si usted no quiere hacer la propiedad distributiva, usted podría sumar primero 8 más 24, ¿qué le da? Pues le da 32. Y si usted lo multiplica por 5, también le da 160. Mire que el resultado es igual. Alguien podría decir, pero como da el mismo resultado, entonces yo solo me aprendo la segunda porque yo así lo sé. No, es que en álgebra se utiliza la propiedad distributiva. Si aquí estamos hablando de propiedad distributiva es porque usted tiene que aprender bien esta propiedad para aplicarlo en álgebra. Si bien es cierto, al sumar 8 y 24 nos da 32 y multiplicarlo por 5 obtuvimos 160 y parece que fuera un poquito más fácil. Lo que ocurre en álgebra es que a veces las cosas que se van a sumar no se pueden sumar. Entonces usted necesariamente debe aplicar la propiedad distributiva para obtener un resultado correcto. Y aquí en aritmética esto se le llama propiedad porque en las dos formas da el mismo resultado. Y cuando dice propiedad, porque no puede dudar usted del resultado de ninguna de las dos. Y se le llama propiedad porque usted la puede usar en cualquier momento que lo necesite. Sin que alguien se lo diga, aplique tal propiedad. No, usted mismo puede tomar la iniciativa y usar propiedades de las matemáticas. Porque eso pasa a ser de su propiedad, pasa a ser de su conocimiento. Eso ya es suyo. Y usted puede utilizarlo en cualquier resolución de problemas, de ejercicios. Pero quédese con esas propiedades, pues hágalo de su propiedad, que sean suyas y que usted las pueda aplicar en cualquier momento. Una breve pausa, si hay alguna duda en relación a eso. Y si no, seguimos adelante. ¿Esto funciona como una multiplicación o una operación compuesta? Sí, es una operación compuesta, pero más es para demostrar una propiedad que tiene la multiplicación sobre la suma. ¿Ya? Porque resulta que, volviendo al ejemplo, si usted dice
5 multiplicado por la suma de 8 más 24. Ya se ubicó ahí en el ejemplo, ¿eh? Como es aritmético, usted tiene la opción de sumar primero 8 y 24 para que le des la suma total y multiplicarlo por 5. Pero también le da el mismo resultado si usted antes de sumar multiplica. O sea, distribuye el efecto multiplicador del 5 en los sumandos. Como distribuye el efecto multiplicador, por eso le llamamos propiedad distributiva. Usted multiplica el 5 por el 8 y el 5 por 24 y suma los dos productos y le dio el resultado total. Ahora, es una operación combinada, me dice usted, más que todo es una propiedad que demuestra que la multiplicación tiene un efecto distributivo sobre la suma. Porque cuando estemos en álgebra, podría darse un caso, por ejemplo, en lugar del 5 que está aquí en el ejemplo, tuviéramos 3x. Y en lugar del 8 tuviéramos 2a y en lugar del 24 usted tiene 3. Entonces se le pide, sume 2a más 3, no lo puede sumar antes. En álgebra no se puede sumar eso. Y tiene que multiplicarlo por 5, entonces usted utiliza la propiedad distributiva. Tendría que multiplicar primero el término que habíamos dicho que estaba fuera del paréntesis, multiplica cada uno de los términos que está sumando dentro del paréntesis y ese es su resultado en álgebra. Y resulta que muchos cometen el error porque solo multiplican con el primer término que está entre paréntesis y se olvidan de multiplicar el segundo. Y ahí ya estamos rompiendo la propiedad distributiva. Vamos a pasar ahora a la división. Es una operación que consiste en repartir las unidades que representa un número entre las unidades de otro. Con las unidades del primer número, al que llamamos dividendo, se forman subconjuntos equivalentes al segundo número llamado divisor. La cantidad de subconjuntos formados se identifica con un número llamado cociente. Si sobran unidades después de formar todos los subconjuntos posibles, las unidades sobrantes forman el número residuo o lo que algunos dicen sobrante, ¿no? Entonces, las partes que identificamos en la división son el número que se reparte, es el dividendo. El número que divide es el divisor. El resultado de la división le llamamos cociente. Y si la división no es exacta, tenemos un sobrante, a eso le llamamos residuo. Un ejemplo aquí tendríamos, dividir 468 entre 26. Significa que las unidades que forman el número 468, o sea, el dividendo, se deben formar subconjuntos de 26 unidades, que son las unidades del divisor. Es decir, tomamos todas las unidades. Imagine usted ahí en un recipiente, usted tiene 468 canicas. Como los va a dividir entre 26, lo que va a hacer es formar grupos de 26 con esas 468 canicas. ¿Cuántos grupos le van a salir? ¿Cuántos subconjuntos? Le van a salir 18. ¿Verdad? Y en eso consiste la división. Igual que en la multiplicación, compañeros, usted a primero básico no llega a aprender a dividir. Usted ya llegó sabiendo dividir. Solo vamos a recordarle algunas cositas, algunas reglas. La división es inversa a la multiplicación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que 4 por 5, tienen ahí a la vista, tienen la vista en el ejemplo, ¿eh? 4 por 5 es igual a 20, entonces 20 dividido entre 5, ¿verdad que es igual a 4? Miren, con los mismos números de la multiplicación, hicimos una división. Si 4 multiplicado por menos 5 da menos 20, porque usted ya conoce las reglas de los signos, entonces menos 20 dividido entre menos 5 nos va a dar 4. Y es que lo que pasa es que si nosotros decimos factor por factor es igual a producto, entonces el producto dividido entre uno de los factores necesariamente nos da el otro factor como cociente. Esa es una regla que no podemos dudar de ella. Es tan cierta, es tan comprensible, tan clara,
que todos entendemos eso. Si 4, que es un factor, lo multiplicamos por 5 el otro factor y nos da 20 como producto, entonces el producto 20 yo lo divido entre el factor 5, el resultado tiene que ser el otro factor que es 4. Por eso, en la segunda línea de este ejemplo, 4 por menos 5 es igual a menos 20, entonces menos 20 dividido entre menos 5 me da más 4. Si menos 4 por 5 es igual a menos 20, entonces menos 20 dividido entre 5 da menos 4. Si menos 4 por menos 5 da 20, entonces 20 entre menos 5 da menos 4. Y miren, ahí sale exactamente la misma regla de signos que la multiplicación. Porque decimos, el cociente de dos números de igual signo es positivo. El cociente de dos números de diferente signo es negativo. ¿Verdad? Los ejemplos. Si usted el número 54, que es positivo, lo divide entre 18, que es positivo, le da un cociente 3, que es positivo. ¿Verdad? Dos números de igual signo, divididos, da positivo. El número menos 336, dividido entre menos 24, dos números negativos divididos, nos da un cociente positivo. Las reglas son similares a la de la multiplicación. Y en la segunda parte de la regla, el cociente de dos números de diferente signo es negativo. Igual que en la multiplicación, no se vaya a preocupar usted de verificar quién tiene mayor valor absoluto, cuál tiene menor valor absoluto, nada. Porque usted lo que tiene que hacer ahí tan solo es ver, los dos son de diferente signo, al dividirlos le va a dar negativo. Profe, Sí, entonces en la división tiene la misma regla de signos, pero la diferencia es que se divide. sí, eso es todo, igual que la multiplicación. Signos iguales le va a dar positivo, signos contrarios le da negativo. Esto así nada más. ¿Verdad? Pero esas reglas que no le vayan a confundir lo que dijimos en la suma, por favor, ¿verdad? Porque la suma tiene sus propias reglas. Bueno, ahora ya tenemos una siguiente operación que es la potenciación. Y sigo extrañando la no participación de los muchachones. No está Brian, no está Michael, no está José Miguel. No han participado absolutamente en nada. Anita no ha participado, pero sí la veo ahí a cada rato. Bueno, vamos a la potenciación. Es una operación considerada como una multiplicación abreviada. Fíjense, así como dijimos que la multiplicación es una suma abreviada, ahora la potenciación es una multiplicación abreviada. ¿Y cómo se obtiene? Cuando usted multiplica varias veces un mismo número, o sea, se repiten los factores. El ejemplo que les pongo ahí dice 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Nos indica que el número 3 se toma como factor 5 veces y puede escribirse 3 elevado a 5. Por favor, me disculpan ese error, ahí dice 35. No es 35, es 3 elevado a 5. Y nos da 243. Las partes de la operación potenciación son número base, que es el número factor que se repite. Exponente, el número que indica que las veces que la base se toma como factor. Y la potencia es el número que indica el resultado de la operación. Así tenemos, en forma generalizada, si un número A es el factor que se repite n veces y se obtiene una potencia B, la operación queda representada así. Vean, el número A es la base, está elevado a un exponente n, está indicando que el número A se toma n veces como factor. Y eso es igual a B, que es la potencia. Como usted tiene su cuaderno ahí, cambiemos el número A, escribamos en lugar de A, pónganle 3. En lugar de A, pónganle 3. En lugar de N,
escriba 4 igual, en lugar de B, resulta 81, porque significa 3 por 3 por 3 por 3. Y eso es igual a 81. Entonces, ahora les quedó una operación, ya un esquema ahí muy similar a esta gráfica que ustedes están observando. En este caso, el número A es 3, esa es la base. N, el número exponente, es 4. ¿Qué indica el 4? Ahí sí quiero que por favor pongan mucha atención. ¿Qué significa el exponente 4? Significa que la base 3 se toma como factor 4 veces. No vayan a decir se multiplica 4 veces. Se toma como factor 4 veces. Entonces, el exponente indica el número de veces que la base se toma como factor. Algunos me dicen, es que el exponente indica las veces que se multiplica la base. No, no, porque si ustedes se dan cuenta ahí, la base se multiplica 3 veces ahí. Porque dice 3 por 3 lleva 1. Por 3, 2. Y por 3, 3 veces ya tomamos los 4 factores. Entonces, el número exponente indica el número de veces que la base se toma como factor. La potenciación también tiene leyes de signos, porque si es una multiplicación abreviada, pues va a tener la misma ley de signos de la multiplicación, pero como está en una multiplicación abreviada, entonces vamos a ver en qué consisten sus signos. Si la base es un número positivo, la potencia es positiva, necesariamente. Oigan, si el número base es un número positivo, la potencia es positiva. ¿Por qué? Porque usted va a multiplicar varias veces un mismo número positivo. El ejemplo, 8 elevado a 3 significaría multiplicar 8 por 8 por 8 y le va a dar 512. 5 elevado a 4 significa 5 por 5 por 5 por 5, da 625. Ahora, si la base es un número negativo, se presentan dos casos. Porque no podemos decir tan solo, si la base es negativa, entonces la potencia sale negativa. No, no es así. Si la base es negativa, se presentan dos casos. Uno, si el exponente es número par, perdón, si el exponente es impar, la potencia es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo está aquí. La base es el número menos 5. Menos 5. Está elevado a 3. ¿Qué significó esto? Que tendríamos menos 5 por menos 5 por menos 5. Ok, ya había Michael. Correcto. Mucho gusto, Michael. Menos 5 por menos 5 por menos 5. Si usted multiplica los primeros dos números, ya le sale positivo por regla de signos de la multiplicación. Pero ese positivo lo multiplica por un tercer negativo, le vuelve a dar negativo. Por eso es que queda negativo, ¿no? Entonces la regla está muy clara. Dice, si su base es un número negativo y el exponente es número impar, la potencia es negativa. En el siguiente caso, si el exponente es número par, la potencia es positiva. Miren el ejemplo. La base es menos 3 y está elevado a número 4, que es par. ¿Qué significa? Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Si usted multiplica los primeros dos números, menos 3 por menos 3, mire, le sale más 9. Ahí tenemos escrito 9, pero falta multiplicarlo por menos 3 y por menos 3. Cuando usted multiplique 9 por menos 3, ahora le sale menos 27, ¿sí? Pero todavía falta multiplicarlo por menos 3. Y le queda de último multiplicar menos 27 por menos 3, dos números negativos, le da positivo. ¿Verdad que es fácil entenderlo? Esta regla está muy clara.
Usted tiene un número base negativo, pero su exponente es par, su potencia va a ser positiva, necesariamente. Mire, en este segundo caso hay que tener en cuenta que menos 5 cuadrado no es igual que cuadrado de menos 5. Hay un poco de duda en eso, ¿no? Menos 5 elevado a 2 no es igual que el cuadrado de menos 5. ¿Cuál es la diferencia? Porque tiene un paréntesis. Sí, por supuesto. Cuando no tiene paréntesis, significa que usted tiene en negativo el cuadrado de 5. Pero cuando lo tiene entre paréntesis, está diciendo es el cuadrado de menos 5. Bien, menos 5 elevado a 2 quiere decir menos 5 por menos 5. Y le va a dar más 25. Pero menos 5 al cuadrado solamente expresa el negativo del cuadrado de 5, que sería menos 25. Entonces, cuando usted va a elevar al cuadrado un número negativo, siempre utilice su paréntesis para que lo tome como base negativa. Si no utiliza paréntesis, le está diciendo que su resultado va a ser negativo, aunque le salga positivo por exponente par, ¿no? Bueno, eso es con la relación a la potenciación. Por supuesto, esperamos en Dios que pronto se reanuden las clases, ¿verdad? Porque no es lo mismo estarles tratando de explicar desde acá que estar ahí sentaditos juntos y aclararles sus dudas. La potenciación la vamos a ampliar un poquito más. Yo necesito que ustedes se extiendan un poquito más en la potenciación porque esto tiene mucha aplicación. Y ahora vamos a pasar a la aplicación, que también en una clase de esta naturaleza no es posible explicarle esas particularidades de las operaciones que se pueden hacer con radicación y potenciación, combinándolas con multiplicaciones y sumas si es posible, o multiplicaciones y divisiones. Es algo bastante complicado, pero cuando ya reanudemos nuestras clases allá en el colegio, se les va a ampliar un poquito más esto. La radicación, dice, es una operación inversa a la potenciación. ¿Por qué es inversa? Porque con los mismos 3 números de una potenciación, hacemos una radicación. Así vean ustedes, dice 3 elevado a 4 es igual a 81. Entonces la raíz cuarta de 81 es igual a 3. Vemos que con los mismos números de las partes de la potenciación se ha formado la operación radicación. El número que en la potenciación es la potencia, en la radicación es el radicando, o cantidad subradical, le llaman algunos. El exponente pasa a ser el índice de la raíz, y la base en la potenciación es la raíz en la potencia. Ahí tienen ustedes una grafiquita donde está señalada la raíz enésima del número A es igual a B. El número A es el radicando, el número N es el índice y el número B es la raíz. Y con ellos lo demostramos, dice, porque si B, que es en este caso la raíz, lo tomamos como base, lo elevamos a N como exponente, que era el índice en la raíz, nos reproduce otra vez el número A como potencia, que era el radical. Por eso, ¿qué significa hallar la raíz de un número? ¿O qué significa sacarle raíz a un número? Sencillamente significa buscar un número que elevado a una potencia de exponente igual al índice de la raíz, nos dé como potencia el mismo radical. Y así, usted sabe que para poder sacar una raíz, usted necesita saber de potenciación. Saber de potenciación. La radicación también tiene leyes de signos. La radicación tiene leyes de signos. Y vemos en este caso, si el radicando es un número positivo, pues la raíz es positiva. Ejemplo, raíz cuarta de 81 es igual a 3.
Si el radicando es un número negativo, ocurren dos casos. Recuerden que en la potenciación así nos pasó, ¿verdad? En la potenciación decíamos, si la base es negativa, se dan dos casos. Ahora aquí, si el radicando es un número negativo, también ocurren dos casos. Primero, con índice impar, la raíz es negativa. Miren, raíz cúbica de menos 125 es igual a menos 5. ¿Está bien? Porque la comprobación sería menos 5, usted lo escribe entre paréntesis, lo eleva a 3, sería menos 5 por menos 5 por menos 5, le va a dar menos 125. Reproduce otra vez el radicando. Con índice par, el segundo caso, vea usted, no tiene solución real. Por ejemplo, raíz cuarta de menos 81, les dejo ahí una interrogante porque no encontramos ningún número. No va a haber ningún número que represente la raíz cuarta de menos 81. ¿Y por qué? Porque cuando usted quiera comprobarlo, usted tendría que buscar un número base y lo eleva a 4. Recuerde la ley de signos de la potencia. La base puede ser negativa, puede ser positiva, pero cuando usted lo eleva a exponente 4, su potencia sale positiva. Ya no le daría un número negativo, como dice acá el radicando. Entonces, si usted pretende sacarle raíz a un número negativo y el índice es número par, recuerde, no tiene solución con números reales. Sí tiene solución con otro conjunto de números. Todavía no lo vamos a estudiar con ustedes. Eso será tal vez en tercero básico, que vamos a ver un nuevo conjunto de números que llaman los números complejos. Ahí sí encontramos solución. No existe ningún número real que elevado a un exponente par, en este caso el 4, dé como potencia un número negativo que sería menos 81. No existe ningún número que elevado a 4 nos vaya a dar menos 81. Siempre daría más 81. Bien, esa es la ley de signos. Espero que en estas demostraciones ustedes hayan pues, en su totalidad. Tenemos un breve espacio todavía como para que ustedes puedan hacer una consulta, una pregunta de cualquier parte de la clase de hoy. Algo que no les haya quedado muy claro. Yo espero, por supuesto, también que en su clase alguien más haya estado con usted ahí cerquitita. ¿Ya? Eso no es prohibido, ¿eh? Cualquiera pudo haber estado en su clase apoyándole, viendo y también pueden surgir algunas dudas de otras personas y la pueden manifestar, no tengan pena. ¿Alguien desea expresar alguna duda? ¿Consultar alguna duda para que se la aclaren? Profe, Diga. En la potenciación, cuando no tiene paréntesis, es el mismo signo de la base. Por ejemplo, lo que tengo ahorita ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Eso mismo? Ajá, sí. Sí. Es que mire, si tiene paréntesis, como dice entre paréntesis menos 5 elevado a 2, ¿qué está indicando? Que usted va a expresar el cuadrado de menos 5 por el paréntesis, cuadrado de menos 5. ¿Qué significa cuadrado de un número? Multiplicar el número por el mismo. ¿Qué número va a multiplicar? Menos 5 por menos 5. Y le va a dar más 25. En cambio, cuando no tiene paréntesis, el que está elevando al cuadrado es 5. Prácticamente usted está elevando al cuadrado más 5 y el resultado lo va a dejar en negativo, porque el signo negativo adelante dice, escriba el negativo del cuadrado de 5. ¿Ya? Ahí no le estaría diciendo el cuadrado de menos 5, sino el cuadrado de 5 y luego el negativo de ese cuadrado de 5. ¿Por qué cerró su micrófono? No sé si ya me entendió. ¿Sí? ¿Le aclaré su duda? Sí, profe, ya. Sí, algo así me estaba refiriendo, pero no daba cómo explicarlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo estaremos con Michael? ¿Hemos entendido la clase, Michael?
Bien, pues esto es lo que yo les preparé, estimados alumnos, y fue un gusto haber compartido con ustedes un momentito. La verdad ya los extrañaba mucho. Hoy me he sentido muy feliz, como que hubiera estado allá en el aula al ver ahí a los alumnos muy alegres. Espero que esta clase les haya gustado y les haya servido de algo. Si hubiera alguna otra duda, pues yo creo que Marco no tiene inconveniente en darnos un espacio más, pero si ustedes ya no tienen duda, creo que vamos a ir cerrando. Profe, Sí. y en las propiedades de la multiplicación, en la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva, se tiene que hacer solo cuando el libro lo pide, ¿no? No. Es que propiedad significa que uno ve que de una forma y de otra da el mismo resultado. Eso es lo que llamamos una propiedad. En el caso de la propiedad conmutativa, me decía usted, bueno, usted tiene en álgebra, está multiplicando 3x por 4y. Pues usted dice, me da lo mismo que multiplicar 4y por 3x. Está cambiando el orden de los factores. En la suma, usted tiene 5m más 2h, pues usted puede escribir 2h más 5m y le da lo mismo. En relación a la propiedad asociativa, yo les expliqué en el momento que pasamos este tema, que vamos a hacer la propiedad asociativa con un mínimo de 3 números. Ahí sí necesitamos por lo menos 3 números. Pueden ser 4, pueden ser 5 o más. Pero con 3 números ya. ¿Por qué? Porque tenemos una suma. Cuando usted va a sumar, por ejemplo, 5 más 8 más 7, pues le da 20. ¿Por qué? Porque usted sumó primero 5 más 8, le dio 13. Después le suma 7, le da 20. Pero usted puede cambiar el orden. Usted puede sumar primero 5 y 7, le da 12. Y después le suma 8, le dio 20. Pero si usted quiere, primero suma 8 más 7, le da 15. Luego le suma 5, vuelve a tener 20. O sea, ¿qué quiere decir propiedad asociativa? Que usted está en la libertad de tomar los primeros dos factores que usted quiera. Dice, usted quiera. Por eso la propiedad ya es suya, ya es de su propiedad, ¿verdad? Y usted la puede utilizar no solamente cuando esté haciendo un ejercicio de nuestro libro, sino en cualquier momento. Es más, cuando usted vaya pasando a otros grados, va a tener que resolver ejercicios y va a necesitar de aplicar las propiedades, pero ya no le van a decir, se utiliza que haga la propiedad, no, ya usted la aplica espontáneamente porque usted ya lo sabe. Por eso debe saber bien la aplicación de estas propiedades. Así es. Entonces, en las propiedades son distintas maneras de hacer la multiplicación. Sí, son demostraciones que nos dan la certeza de que si yo empleo un procedimiento o empleo otro procedimiento, me va a dar el mismo resultado. Y entonces yo estoy en libertad de usar cualquiera de los dos procedimientos. Pero recordemos que en álgebra a veces ya no se pueden hacer los dos procedimientos, sino única y exclusivamente uno. Por ejemplo, el de la propiedad distributiva. Y si yo he solo aprendido el otro procedimiento en álgebra, tendría problema. Pero como he aprendido los dos por propiedad, entonces yo aplico esa propiedad en álgebra y resuelvo mis situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que esto va a ocurrir igual que las otras clases, que después las vuelven a dejar a disposición de ustedes para volverlas a ver, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace nuestro eficiente personal de multimedia. Y ahí hacen estos videos, los comprimen para que ya estén disponibles para ustedes. Me imagino que en pocos días ya van a tener de nuevo esta clase, pero si ustedes tienen el deseo de volverlo a ver, lo van a volver a ver, ¿verdad?
Entonces, muchas gracias por su presencia y su participación el día de hoy. Muchas gracias al equipo de multimedia. Que Dios los bendiga, que estén bien en casita y que Dios nos permita muy pronto podernos ver y estrecharnos en un fuerte abrazo. Feliz tarde.